Seguimos con lo que nos queda de la clase. Bien, un segundito. Reanudar. Bien. Entonces, ¿queda alguna duda con referencia a esto que fuimos viendo? O sea, que cuando pensemos en la función que cumple un líder dentro de la organización, siempre lo pensemos de una forma relacional, pensando en la situación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar si ese líder tiene ciertas características y si esas características que tiene el líder sirven para cumplir los objetivos de la situación, perdón, de la organización. Entonces, cuando pensamos en los componentes del liderazgo, es importante destacar nuevamente lo que dije al principio, que los liderazgos no se basan en características personales, no se basan únicamente en esto. ¿Por qué? Porque si no diríamos, bueno, todos los líderes son de esta forma, así, así, y realmente no es eso lo que pasa. Porque aparte de estas características personales que sí tiene que tener el líder, como dijimos al principio, hay ciertas exigencias que tiene la situación organizacional que rebasan las características que tiene esta persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay momentos en la organización que necesita un tipo de liderazgo. Entonces, cuando hay una situación, posiblemente, vamos a poner, a ver un ejemplo, una situación que hay que tomar en la organización, una situación de emergencia, vamos a necesitar un líder que tome decisiones rápidas, que sea un líder por ahí quizás muy carismático, quizás que tenga una personalidad muy fuerte. ¿Por qué? Porque esa situación necesita ser resuelta de forma urgente. Entonces, ese tipo de líder no va a ser siempre igual porque las situaciones van cambiando. Entonces, cuando pensemos en los componentes del liderazgo, siempre tenemos que pensar de una forma relacional. ¿Bien? ¿Y eso a qué nos lleva? A que pensemos que cada situación necesita una forma específica de liderazgo. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una organización política, va a necesitar un tipo de líder que tenga unas ciertas características. Y si pensamos, por ejemplo, en una organización empresarial, como yo les ponía hoy un ejemplo de una empresa textil, ese líder va a tener que tener otro tipo de características. ¿Por qué? Porque va a necesitar una preparación para llevar adelante esa empresa textil, va a tener que necesitar tener un tipo de conocimiento técnico y ya no solamente características personales. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede llevar adelante una empresa textil. Por ejemplo, si yo quisiera llevarlo adelante, no lo podría hacer o no lo podría hacer de forma satisfactoria. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimiento técnico sobre el mundo textil. En cambio, seguramente que ustedes lo podrían hacer muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ustedes cuando terminen los 3 años van a tener un conocimiento más acabado de la industria textil, de lo que es la indumentaria, y llevarían adelante, me parece a mí, satisfactoriamente cualquier tipo de organización relacionado al mundo textil. Ahora, al revés, ustedes aprueban este año esta materia. Entonces, yo vengo un día y les digo, bueno, necesito que cualquiera de ustedes me haga un análisis organizacional sobre esto.
no les alcanza. Por más que ustedes tengan capacidades de liderazgo, de capacidades técnicas, ¿por qué? Porque esto lo vieron en una sola materia. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Yo no los veo, entonces por eso me quedo en ese silencio, esperando que ustedes me contesten. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo, por ejemplo, un mismo grupo de personas, ustedes o yo, en este caso, ¿podemos cumplir bien todos los liderazgos? No, claramente no. ¿Por qué? En la misma organización se pueden dar distintas situaciones y esas situaciones hacen que una persona para un momento surja como líder y para esa misma persona en otra situación completamente distinta va a surgir otro tipo de líder y este tendrá que dar un paso al costado. En las organizaciones empresariales, esto que yo les estoy contando cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque hay personas que ya cumplen una cierta tarea, entonces es como que sienten que esas personas ya llegaron hasta ahí y que muchas veces no pueden ser removidas. Y eso es un error gravísimo si uno está cumpliendo una tarea, pensar que porque ya llegó no tiene que seguir estudiando, no tiene que seguir pensando en nuevas situaciones. ¿Por qué? Porque la organización, ¿qué les pasa todo el tiempo a la organización? Nosotros ya lo vimos un poco al principio. ¿Qué es algo que les pasa y más en nuestra sociedad? ¿Qué le pasa a las organizaciones? ¿Son estáticas? ¿Son estables? Se van transformando, van cambiando con un montón de Levantan. factores externos. Exacto, exacto. Se van transformando. Entonces, así como las organizaciones se transforman, las personas que están dentro de las organizaciones se transforman y entonces los roles también. Entonces, tenemos que, si nosotros en algún momento nos toca tener un rol de liderazgo, de conducción, tenemos que pensar en estas cosas, en que van cambiando, que estos componentes del liderazgo nuevamente no se basan en las características personales, que hay que tener un enfoque que es más situacional. La situación que significa que en un momento dado, para una situación, puedo tener muchísimas cualidades para llevar adelante esta problemática y que sin embargo para otras situaciones no alcance con lo que mis características personales solamente con lo que tengo para resolver esa situación. ¿Se entiende? Parece como un poco enredado, pero en realidad yo lo que me interesa que a ustedes les quede claro, que les pido por favor que me pregunten, es que esto que uno lo analiza como conceptos, en la vida real se dan, por un lado, no está típicamente cada uno estructurado, voy a encontrar 100% de cada uno de estos liderazgos. Eso por un lado. Por otro lado, que una persona puede en un momento de su vida ser líder en cierta situación y en otro momento para esa misma organización ese tipo de liderazgo no sirva. Entonces, acá hay dos cuestiones que tenemos que pensar. Por un lado, desde el individuo, quien está cumpliendo ese rol. Bueno, tendrá que ir pensando a sí mismo cómo se va reinventando y va cambiando. Y por el otro lado, la misma organización tiene que fortalecerse para pensar que si quien en un momento lleva el liderazgo y la situación cambia, tendrá que cambiar la persona que está delante
de esa organización, que está al frente de esa organización, o cambiar a quien cumple el rol. A ver, esto sería, piensen, por ejemplo, se me ocurrió una idea que me parece que es fácil para explicar esto. En una casa de alta costura, ¿no? Entonces, ustedes vieron que, por ejemplo, no sé, yo no sé, pero es como para pensarlo, cómo va cambiando los liderazgos. Dior, por ejemplo, sí, Dior, nace con sus fundadores, ¿no? Entonces, acuérdense lo que vimos al principio, tiene la cultura de quién, fundó esa casa. Pero esa organización trasciende al fundador. ¿Por qué? Porque esa persona, la mayoría de esas casas de alta costura, ya quienes lo fundaron han muerto y sin embargo siguen. ¿Por qué? Porque se van reorganizando, el liderazgo de sus fundadores pasa a otros diseñadores, van cambiando y se mantiene la organización. No muere con el fundador. A ver, no sé, las casas, por ejemplo, de las marcas de auto, Ford, Chevrolet, Renault, cualquiera de las que se les ocurra, Toyota, sus fundadores ya hace un montón de tiempo que han muerto, pero la organización sigue adelante porque ha podido cambiar ese liderazgo a otro sujeto, ese rol que en un momento lo cumplía muy fuerte y que le pone una impronta, por ejemplo Ford. Ford crea una forma de producción, el Fordismo. A partir de Ford comienzan a pensarse la producción en línea. Bueno, perfecto. Hasta hace un cambio a nivel mundial en la forma de producción. Pero Ford es una persona y Ford muere. Y no murió con él la organización que él creó. ¿Por qué? Porque esa organización pudo vencer ese personalismo, pudo reorganizarse en los seguidores, en quienes estaban por detrás, y de otra forma diferente, pero sigue adelante. Bueno, esto es un poco lo que nosotros tenemos que pensar cuando pensamos dentro de sociología, cuando analizamos un liderazgo, cuando analizamos la cultura organizacional, que todo el tiempo va cambiando, que hay componentes que podemos encontrar, que son regulares, pero que las diferentes situaciones nos van a hacer como que esos roles estén ocupados por diferentes personas que van a tener distintas características. ¿Por qué? Porque el líder no se compone nuevamente de las características personales, porque si no, el liderazgo dentro de sus componentes no tendría los tres componentes que tiene: el líder, los seguidores y la situación. ¿Bien? Entonces, cuando esos tres componentes se ponen en relación, tenemos diferentes liderazgos. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El trabajo, no sé si lo alcanzaron a leer, es muy sencillo. Tienen que dar como las definiciones de los tipos, no lo recuerdo de memoria, pero creo que era así, que las definiciones, y no sé si alguien lo puede abrir, si lo tiene ahí a mano. Si La no primera dice, a partir de la lectura del texto de Frankl y Ujú. Krieger, señalar cuáles son los actores que intervienen en el liderazgo. Bien, ya los dije recién. ¿Quiénes eran? El líder, los seguidores y la situación. Esos actores son
quienes intervienen en el liderazgo. Por eso es un componente de esos tres roles. Cuando ustedes, algo que les quería decir, cuando yo les pongo, creo que hoy corregí un trabajo y que ponía como, a ver, en sociología, si yo pongo esas tres palabras, no está mal, porque son esos tres, pero el tema es que ustedes puedan desarrollar un poco más. Hoy leí al revés otro trabajo que estaba muy bien desarrollado, porque esa es la gracia que tiene esta materia, que ustedes puedan ir más allá del concepto, más allá de lo que, porque si no, lo leerían en el libro, lo traspasan y nada más. Y esa no es la intención. La intención es que ustedes puedan jugar, que puedan desmembrar, romper esos conceptos, que es lo más difícil en realidad de esta materia. Porque nosotros trabajamos con conceptos que fíjense en que los podemos meter. Hablé hoy de una casa de alta costura, de una empresa automóviles, automotriz, o de una pequeña empresa textil. Y para todos nos funciona. Entonces, esa es la idea, que podamos jugar con estos conceptos. Decime el otro, léeme por favor el otro punto. Señalar cuáles son los tipos de liderazgo y luego buscar ejemplos para cada uno de ellos. Bien, ahí, o sea, tenemos 4 tipos de liderazgo que trabajamos y como poder pensar, no necesita ser, pero a ver, lo que dije hoy, en la política, en el mundo de la moda, en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, o algún liderazgo que ustedes conozcan y que digan, bueno, yo creo que esta persona es así y tiene este tipo de liderazgo porque por esto, por lo otro. Y la última eran 3, creo, ¿no? La última consigna. Señalar algunos ejemplos de las funciones del liderazgo. Bueno, lo que trabajamos hoy. En estas funciones, ¿para qué el liderazgo sería importante o por qué el liderazgo es importante dentro de una organización? Eso sería la función que tiene el liderazgo dentro de la organización. Ese es todo el trabajo, ¿no? Creo que eran 3 consignas nada más. Sí, son 3 nada más. Bien. ¿Alguna duda? Yo ninguna. Bueno, si no hay ninguna duda, este tema ya lo daríamos por terminado. Igual si cuando van a hacer el trabajo les surge alguna duda, saben que me pueden escribir, acuérdense en los comentarios del trabajo, que me llega directamente al correo. Y bueno, nos veríamos presencial, si todo va bien, espero que mi rodilla funcione, que pueda subir esos 2 pisos. Por eso no tuvimos clase, la última clase presencial, porque yo no podía prácticamente caminar. Me están haciendo un tratamiento, pero hasta ahora no funcionó demasiado. Espero que esté mejor en 15 días. Bueno, les mando un saludo grande, espero que estén bien y nos vemos. Chao, profe. Chao, Nos profe, vemos, un profe. beso. Que se mejore Chao. pronto, chao. Que se Gracias. mejore. Gracias.